La moción del Partido Socialista nos obliga a escribir un nuevo capítulo en una larga historia, una historia que ya se está convirtiendo en un clásico de esta 10ª legislatura, que son los graves errores del ministro de Hacienda, los graves errores del señor Montoro. El último de ellos, el último estropicio, ha sido nada más y nada menos que maquillar burdamente la cifra de déficit público. Sé que es una expresión dura, pero la utilizo conscientemente. Maquillar burdamente la cifra de déficit público. Todos los organismos internacionales, Fondo Monetario, tenían claro que el déficit era más o menos el 7% del PIB, más 3 puntos por el rescate a la banca. Y el señor Montoro decidió lucirse y decidió rebajar esa cifra al 6,74% del PIB. Y, por cierto, todavía resuenan en esta Cámara los ecos de los aplausos del Partido Popular o el anuncio del presidente del Gobierno de esa cifra, el 6,74% del déficit. Y lo que ha sucedido era previsible. Mi partido, desde su modestia, el 8 de marzo, emitió una nota de prensa donde señalábamos una serie de cuestiones sorprendentes, como que en diciembre del 2012 los ingresos públicos habían aumentado ni más ni menos que un 53%, como que las devoluciones en el año 2012 habían caído en casi 4.000 millones, cuando normalmente tendrían que haber aumentado, porque hay más exportaciones y las exportaciones salen libres de IVA, lo que implica más devoluciones, o no han aumentado los beneficios de las empresas y los pagos a cuenta del impuesto de sociedades se devuelven. Bien, pues cuando había motivos para que aumentasen, habían disminuido fuertemente. La respuesta del ministro de Hacienda, ustedes la vivieron en directo con un tono un tanto desabrido que le caracteriza, dijo que había menos peticiones de devolución, lo que es directamente falso, que Eurostat nunca había corregido la cifra de déficit de España y que nunca la iba a corregir, si acaso la corregía sería a la baja, y que se sentía ofendido de que nadie pusiese en cuestión esas cifras. El resultado también está a la vista. El resultado ha sido que Eurostat, por primera vez en nuestra historia, ha revisado las cifras de déficit público de España. Y la verdad es que había pistas importantes para ello. Aparte de los datos que antes he comentado, se publicaron unos días después del anuncio de la cifra de déficit los datos de devoluciones del mes de enero de 2013, que curiosamente aumentaron un 82%. Es decir, todas esas devoluciones que estaban retenidas para maquillar la cifra del 2012, de repente salieron de golpe en el 2013. Y, por cierto, esto no es ninguna broma, porque esto implica que en los 2 primeros meses de este año el déficit del Estado es ya del 2,22% del PIB. Es decir, que en 2 meses hemos consumido para el Estado más de la mitad del objetivo para todo el año, que es el 3,8%. Se maquilló el déficit del 2012 a cambio de engordar el del 2013. No es ninguna broma. Para justificar lo sucedido, el ministro recurrió a nuevas inexactitudes. Decía que Eurostat había cambiado la metodología. De nuevo se vio desmentido a las pocas horas, dado que esta metodología se basa en una directiva que existe desde hace muchos años. Todo esto no es ninguna anécdota, no son unas décimas de déficit. Pone en duda la credibilidad de nuestras cifras, una vez más. Supone un abuso para las empresas que, teniendo poca liquidez, han visto esas devoluciones retenidas y, como acabo de comentar, pone en peligro el déficit para el 2013. Es pan para el 2012 y hambre para el 2013. Y esto se suma, además, a una lista ya muy larga de errores del señor Montoro. El programa electoral de bajada de impuestos, las fuertes subidas posteriores, la amnistía fiscal, hace unos días el depósito a la banca, coincidiendo su anuncio con lo sucedido en Chipre, y dentro de unos días, en el futuro, la revisión de las previsiones macroeconómicas en que se basan los presupuestos generales del Estado. Muchos errores acumulados en 1 año y medio por el señor ministro de Hacienda. Respecto al contenido de la moción del PSOE, compartimos básicamente lo que proponen, estamos sustancialmente de acuerdo y simplemente hemos introducido una enmienda porque nos ha dado la sensación de que en la moción se olvidaba bastante el sentido inicial de la interpelación, que tenía que ver con la revisión de las cifras de déficit. Por eso añadimos a sus propuestas una enmienda en el sentido de que el Instituto Nacional de Estadística elabore un informe para la Comisión de Presupuestos en que explique las causas de que Eurostat haya revisado por primera vez las cifras de déficit público de España y proponga reformas para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Independientemente de esta enmienda, insisto en que compartimos las propuestas de la enmienda del PSOE que votaríamos favorablemente.